Anguita fue un puente que nos enseñó a hablar con aquellos que mucho antes que nosotros se lo jugaron todo en nombre de la dignidad. Cuando la política de izquierda se enredó durante la transición en traiciones y personalismos, Anguita vino a decir que se podía intentar hacer las cosas de otra manera. Con él aprendimos muy pronto que si ibas a contracorriente de los poderosos, estos no te iban a dar abrazos ni te iban a invitar a sus palacios. Con el regreso de la democracia, esos poderosos se dieron cuenta de que tenían prácticamente todo lo que tenían durante el franquismo y encima con el consentimiento de los sometidos. Vamos, que si lo hubieran sabido antes, lo único que no ha tolerado nunca el poder es perder las instituciones del Estado. Porque diseñaron en siglos pasados el Estado para que fuera su herramienta. Claro, cuando el Estado deja de serlo para ellos, bueno, pues también aprendieron que con los golpes de Estado pues lo regresaban a su diseño original. Anguita les rompió ese relato de la transición y gobernó en Córdoba, y eso ya era empezar a ir demasiado lejos. En las elecciones de 1993, el PSOE podía haber negociado el gobierno con Izquierda Unida, pero prefirió hacerlo con la Convergencia y Unió de Jordi Pujol, sí, del corrupto Jordi Pujol, a quien ya había ayudado Felipe González antes en el caso de Banca Catalana. El diario El País fue el principal ariete de la descalificación de Anguita y Javier Pradera, un hombre culto e importante durante la transición, se haría cargo de dirigir la tarea de acoso y derribo contra Anguita. De ese acoso del País Anguita viene una parte importante del desencuentro entre los comunistas y los socialistas. Lo peor de la política, siempre se lo he escuchado, es cuando los tuyos son los encargados de hacerle el trabajo sucio a la derecha. Recuerdo muchas veces a Anguita diciendo, cuando yo ya era joven, que la política era un asco. Pero saber que era un asco no le llevó nunca a tirar la toalla. Crecimos viendo cómo el objetivo era tumbar a Anguita, porque el poder sabía que era imposible transar con él. Fue desde el PSOE que quisieron hacer de Julio un falangista, un loco. Y fueron paniaguados del socialismo quienes quisieron meterle en la cuerda de los demás políticos diciendo que todos eran iguales. Felipe González fue un gran corruptor de intelectuales, no solo con prebendas, a veces bastaba con invitarles simplemente a cenar a la Moncloa o acudir a los programas de radio y televisión o tener alguna que otra columna en la prensa. Raro era el día donde alguno de esos intelectuales no disparaba contra Julio. La gran coartada de nuestra democracia, el tapón que limita su velocidad, se llama transición, y nunca le perdonarían que revisara el papel del PC durante esos años. Dijo una cosa muy sencilla. En la transición se hizo lo que se pudo, y quizás se hubiera podido hacer más. Y a los intelectuales ebrios de las mieles de la transición, decir simplemente eso ya les parece un escándalo. Pero Anguita no era un ingenuo. Podía subirse al tren de Finlandia, como hizo Lenin con aquel ferrocarril blindado que le pusieron los alemanes para llegar a Moscú en 1917. Pero lo hacía sin sacar nada personal, y porque sabía que las condiciones objetivas no existen sin más, sino que es la tarea de los rebeldes empujar a la historia hacia su lado más luminoso. Anguita nos enseñó que los gestos y la apariencia en política son importantes, que la política no es un teatro y menos un circo, que los medios de comunicación son solo un instrumento, mientras que la palabra es un fin, y que si quieres estar con las mayorías, tienes que vivir como las mayorías, sin adularlas y sin pretenderles comportamientos sacrificiales más propios de una secta medieval que de un partido que lucha para mejorar la vida de la gente, no para hacer de la pobreza un objetivo. Anguita mantuvo la tradición de los líderes de la izquierda que estudiaban y escribían, que se instruían porque sabían que sólo así surge la fuerza de los pueblos y que no confundían la energía de un argumento con los gritos de un badulaque, algo tan propio hoy en el Parlamento español. Cuando nos atacaron, me dijo, vais bien. Cuando nos echaron a los medios encima, me dijo, vais bien. Cuando nos alimentaron traiciones internas, me dijo, vais bien. Cuando los poderes se confabularon para que Podemos no gobernara, me dijo, vais bien. Tenía 3 miedos: los compañeros que no aguantan la presión, los socialistas que vuelven a equivocarse negociando con la derecha, y una derecha española que viene, de cuando menos, Fernando VII y los 100.000 hijos de San Luis. Julio Anguita tenía un corazón rojo, muy rojo, que se le tenía que desbordar. Ahora está ese corazón rojo y republicano sembrando la tierra. Bienvenidos a la frontera desobedientes.